Sean bienvenidos, apreciados hermanos, en este momento para iniciar a meditar el Evangelio de hoy que nos corresponde y así ponernos en la oración. Pedimos al Señor que les bendiga, que les acompañe y que juntos podamos meditar la palabra del Señor en este camino, sabiendo que la palabra de Dios es luz que ilumina nuestros senderos, guía que nos ayuda a perseverar en nuestros pasos, para dar nuestros pasos. La palabra de Dios que es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. La palabra de Dios que es vida y como dice también San Jerónimo, quien conoce las Escrituras conoce a Cristo, pero quien desconoce las Escrituras desconoce a Cristo. Por eso nos disponemos nosotros a meditar la palabra de Dios de este día. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 20 al 26. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo les digo, todo aquel que se deje llevar por la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna, del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras van todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, apreciados hermanos, meditando el Evangelio, la palabra del Señor en este día, Jesús nos hace una invitación a ir mucho más allá del solo cumplimiento de los mandamientos. Es decir, nosotros, si cumplimos los mandamientos, ya nace de una actitud interior del corazón. Si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, que solamente estaban atentos y eran personas muy cuidadosas, eran personas muy cumplidoras de la ley, de una religiosidad muy profunda. Muchos de ellos van a seguir a Jesús, pero Jesús nos invita a dar ese paso, a encontrarnos con Él. Dice, si solamente nuestra justicia no es mayor, es decir, si nuestra forma de obrar no es mayor que ellos, pues no entraremos en el reino de los cielos, porque necesitamos dar ese paso hacia adelante para encontrarnos con Jesús. Han oído que se dijo a los antiguos, no matarás. Jesús va mucho más allá. El que mate será río de juicio. Por eso matar, el pecado gravísimo, se le quita la vida a una persona. ¿Cuántas personas son víctimas? Familias que tienen en su dolor, en su corazón, porque una persona ha quedado herida, familia ha quedado herida porque ha muerto un familiar por consecuencia del pecado del hombre. Por eso tenemos que nosotros pedirle al Señor constantemente por aquellas estructuras, por aquellas organizaciones que se dedican a la muerte. Y de esto está desde el aborto hasta la eutanasia, hasta homicidios que se conocen, persecuciones que hay, que atentan contra la vida. Por eso la vida hay que defenderla siempre. Y es un pecado gravísimo aquellos que atentan con la vida. Pero luego Jesús nos dice, yo les digo que todo aquel que se deje llevar con la cólera contra su hermano será procesado. Es decir, que también nosotros matamos a nuestros hermanos cuando les insultamos, cuando nos dirigimos a ellos con malas palabras. Dice Jesús, seremos procesados. Es decir, si una persona que ha matado a otro va a juicio, también cuando nosotros matamos a las otras personas con nuestras palabras, porque les matamos con nuestras palabras, porque no nos sabemos dirigir, porque le decimos malas palabras, les insultamos, le estamos gritando, le estamos dañando esa imagen. Entonces, apreciados hermanos, allí dice, si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Es decir, apreciados hermanos, nosotros, en el Evangelio, nos invita a dar ese paso más adelante de cómo nos comportamos nosotros con los demás. ¿Por qué tenemos que llamar a los demás por sobrenombres? ¿Por qué tenemos que llamar a los demás con
malas palabras? ¿Por qué tenemos que insultarles? ¿Por qué tenemos que decirles las groserías que a veces salen de nuestros labios? ¿Por qué, apreciados hermanos? Nosotros tenemos que dirigirnos a los demás con un corazón sencillo, con un corazón de saber que Él es mi hermano, que Él es hijo de Dios, que también es una persona que está llamada a la vida eterna. ¿Y por qué yo tengo que condenarle con mis palabras? ¿Por qué tengo que yo prácticamente matarle con mis palabras, con los insultos, con las malas palabras, con la grosería? No, apreciados hermanos, nosotros no podemos seguir así. Estamos llamados a vivir, a pensar en el hermano como hijo de Dios y por eso dirigir esas buenas palabras, dirigirnos siempre con respeto, con el respeto que merece la otra persona, con esa dedicación, con esa reverencia que también estamos llamados. Y esto, apreciados hermanos, nos puede suceder a nosotros, que a los demás los tratamos como nada, los tratamos como un trapo, los tratamos y los insultamos. Pero cuando vamos a Dios, cuando busquemos a Dios, ahí sí vamos así con mucha devoción, con mucha reverencia, porque sí tenemos nuestra relación con Dios. Y nuestra relación de Dios no presupone que yo llevo también una relación concorde con mis hermanos, con mis compañeros, con mis amigos, con mis hermanos con el cual yo comparto cada día. Por eso dice el Señor en el Evangelio, cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros esa reconciliación? Reconciliación entre hermanos. Conocemos, por ejemplo, entre hermanos que llevan muchísimos años que no se hablan entre ellos, porque nacen rencores, porque están allí rencores que se mantienen por mucho tiempo. Y conocemos madres de familia, padres de familia que llevan en su corazón el dolor porque sus hijos que estuvieron en ese mismo vientre, fueron amamantados por ella, fueron criados por ella, vivieron juntos, ahora ya después de grandes, después de viejos, no se hablan. ¿Por qué? Porque hay rencores en ellos. Y el dolor que sienten los padres de familia cuando saben que sus hijos no se hablan entre ellos, que hay rencores, no se determinan entre ellos. Por eso, apreciados hermanos, estamos llamados a vivir en esa reconciliación. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto debemos nosotros trabajar por la reconciliación en las familias? Esas heridas profundas que hay allí que tenemos que ayudarlas a sanar con la gracia de Dios, con el Espíritu Santo, para que se mantengan siempre muy unidas. Esa reconciliación de los hermanos. Y entonces así, apreciados hermanos, esa reconciliación con el hermano me lleva a reconciliarme también con Dios, en ese encuentro con el Señor mutuo. Por eso, una vez allí, pues presentamos la ofrenda del corazón, de la reconciliación. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida. A veces nos colocamos unos pleitos, apreciados hermanos, generamos unos pleitos entre nosotros, innecesarios. Es allí a veces aprender a hacer silencio con humildad, es allí aprender a relacionarme con los demás con respeto, con entrega, siempre con el saber que la otra persona tiene una dignidad, que es una dignidad preciosa, la dignidad también que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Por eso dice Jesús que si tienes allí un pleito, no sea que te entregue al juez y el juez te guardia y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Es decir, apreciados hermanos, que también nosotros seremos juzgados por nuestra forma de actuar con los demás, de cómo nos dirigimos a los demás, con respeto. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos que insultar a otra persona para dirigirnos, para llamarle, tenemos que llamarle con una grosería, con una respuesta grosera? Esto no puede suceder en nosotros, en un cristiano, en ninguna persona humana, por el respeto a la dignidad que cada uno de nosotros tiene. Pero además, apreciados hermanos, la máxima en la cual nosotros podemos comportarnos con los demás, tratar a los demás como nos gustaría a nosotros que los demás nos tratasen a nosotros. Tratar a los demás siempre con respeto, con cariño, con amor, con sensibilidad, con educación. Es decir, un respeto que siempre tiene que estar para con los demás. Por eso, pues apreciados hermanos, mantenernos en ese encuentro con Jesús, viviendo de su amor, de su misericordia y pidiéndole al Señor que nos ayude a perseverar, a encontrarnos con ese amor a Jesús. Así que yo les invito a perseverar, a pedirle al Señor que nos acompañe para que nosotros podamos presentar nuestra ofrenda a Él, purificados y reconciliados con nuestros hermanos. Y encomendamos al Señor a todas aquellas familias que están divididas por el rencor, aquellas personas
que tienen rencor en su corazón y que no pueden vivir auténticamente por esa situación que están llevando. Así que Dios Todopoderoso nos acompañe. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.